El asesinato a manos de un comando terrorista de los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile ha puesto al descubierto la peligrosidad que se vive en la llamada área del Sahel. Estaban haciendo un documental sobre la caza furtiva y lo hacían, por cierto, en un convoy vigilado que en principio contaba con todas las medidas de seguridad. Para entender mejor qué es lo que ha ocurrido, nos acompaña ya aquí en el plató del 24 Horas el analista internacional Jesús Núñez. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. La noticia de los dos periodistas pues nos ha consternado a todos, nos ha tocado un poco más a los que somos parte del colectivo. Además, en el caso de David, colaboraba con, te voy a tutear, con vuestro centro de estudios de conflictos. Efectivamente, hemos tenido afortunadamente ocasiones en las que él ha podido participar en actividades, debates de análisis sobre diferentes cuestiones internacionales, en donde se ponía de manifiesto, desde luego, su profesionalidad, sin ningún tipo de divismo por otro lado, siendo ya a estas alturas con uno de los más experimentados periodistas en contextos muy complicados, en fin, desde Irak, Afganistán, pasando también por México y otros lugares, combinándolo con otras cuestiones de naturaleza que desde luego le interesaban desde hace mucho tiempo y que son las que ahora le habían llevado a esa zona complicada, muy convulsa del este de Burkina Faso, donde desgraciadamente junto con Roberto ha encontrado la muerte. Es curioso porque es verdad que estamos hablando de que donde se produjo la emboscada es una zona donde se están perpetrando acciones terroristas, pero antes, en un momento que tenemos oportunidad de charlar, ¿no es de los lugares más peligrosos en los que ha estado? Desde luego que no, puesto que, como digo, y con los países que antes he mencionado, ha vivido situaciones mucho más complicadas en donde el terrorismo o los conflictos armados activos son mucho más preocupantes en número de víctimas, en implicación de muchos más países y muchos más actores combatientes. Pero también es cierto, sobre todo desde el año 2015, que Burkina Faso se ha ido convirtiendo también en un escenario muy problemático. En primer lugar, porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de ese país no tienen la capacidad para controlar ni sus fronteras ni tampoco el interior del país, y eso ha llevado a que grupos yihadistas que se mueven en la zona hasta esa época mucho más en Malí que desde luego en Burkina Faso, pero que ahora en esa triple frontera ya añadido a la zona del lago Chad, donde se mueven fundamentalmente yihadistas del grupo Boko Haram, nos encontramos con al menos la presencia de dos entidades significativas. Por un lado, el llamado Estado Islámico del Gran Sáhara, vinculado claramente a Daesh, y por otro lado el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, que es una amalgama de 4 grupos yihadistas que han expresado su lealtad a Al-Qaeda. Es ese último grupo que he citado, el de apoyo al Islam y a los musulmanes, el que ha reivindicado este asesinato, y por lo tanto hay que entender que Burkina Faso ya ha quedado muy afectada por una zona, incluso donde ahora se estaba moviendo como un parque natural, donde realmente ellos encuentran refugio. Por un lado, también están implicados en la caza furtiva, y por otro lado, sabiendo que hay turismo internacional que todavía visita esas zonas, en algunos casos son también posibilidades de secuestro para luego solicitar un rescate. En definitiva, un país hoy en día entre los más pobres del planeta que no tiene capacidad para controlar la seguridad en todos los rincones de su territorio. Estamos hablando de un país con mayoría musulmana, con mayoría muy pobre. El 80% de hecho de la población allí vive de la agricultura. ¿Han encontrado precisamente los terroristas su caldo de cultivo para ejercer su influencia en esa zona? Desde luego, el caldo de cultivo, como en muchos otros casos, se fundamenta en esa realidad, una realidad socioeconómica fundamentalmente que no permite satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Por otro lado, una situación política que va derivando hacia autoritarismo y totalitarismo, desentendiéndose de las expectativas y las demandas de la población. Y en ese caldo de cultivo se le añade, en el caso de Burkina Faso, el que el gobierno de Christian Kaboré ha ido volcando cada vez más el peso de la seguridad en manos de los propios habitantes de esas zonas, de tal forma que hay grupos de autodefensa que se añaden violentamente a la violencia que ejercen tanto los grupos yihadistas como, no lo olvidemos tampoco, las propias fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que en muchos casos abusan de su propio poder y que hacen que la población civil de esos lugares acabe viendo con simpatía incluso a los grupos yihadistas. Todo eso desemboca en una situación de altísima inestabilidad. David y Roberto sabían sobradamente
exactamente dónde se metían, puesto que, ya digo, son experimentados periodistas, pero evidentemente, más allá de las medidas de seguridad que habían tomado, en este caso hay muchas ventajas para que un grupo yihadista pueda llevar a cabo una emboscada de este tipo y finalmente acabar asesinando a personas. Sabían dónde estaban, necesitaban hacer ese tipo de periodismo. De hecho, David decía que el periodismo del futuro debía fundamentarse en los cimientos del periodismo del pasado, saber escuchar para poder contar la historia. Conocía a David. ¿Podría en un titular definirnos cómo era? Un gran profesional sin ninguna sombra de divismo y dispuesto siempre no solo a enseñarnos lo que él podía ver directamente, sino a compartirlo, analizando con todo el mundo esas experiencias que había acumulado. Seguramente tanto a David como a Roberto le gustaría que esto no supusiera un obstáculo para que los chavales que ahora quieren seguir su camino les dé miedo. Hay que hacer este periodismo, es necesario este periodismo. Sigue haciendo falta necesariamente. Si no tenemos ojos y oídos para saber lo que ocurre en cualquier del mundo y nos metemos en nuestra burbuja de privilegiados ciudadanos occidentales, no nos damos cuenta de lo que tenemos ante nosotros, esa situación de privilegio y ese riesgo y esas amenazas a nuestra seguridad que nos afectan en un mundo globalizado, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Muchísimas gracias, Jesús Núñez, por acompañarnos en directo aquí en el canal 24 Horas. Y le invito a que se quede, porque lo cierto es que muchas personas han querido arropar en estos momentos a la familia y a quienes habéis sido compañeros de estos dos periodistas asesinados. Periodistas, reporteros, estudiantes, en general, toda la comunicación ha parado en recuerdo de David Beriaín y de Roberto Fraile. Esto que van a ver es el Congreso de los Diputados. Allí se les ha recordado con un minuto de silencio este mediodía. También en Salamanca, donde trabajó Fraile, y aquí en Televisión Española, la redacción de informativos ha parado unos instantes para rendir homenaje a estos dos periodistas asesinados en Burkina Faso. Minutos de silencio que se rompían con aplausos para que la familia sepa lo mucho que se quería a Roberto y a David.